Ahí lo está viendo, jefa. Chavos. Sí, ok. Bueno, igual decía yo lo mismo, sí, que el primer molar, ¿sale? El forcet, obviamente, 17 para derecha e izquierda, o 23 igual, cuando ya queramos, o cuerno de vaca, que se llama el 23, cuando queremos extraer un diente que la furca obviamente, perdón, que el diente está muy destruido y podemos prensar la furca con ese cuerno de vaca, ¿no? A ver, si ven la que sigue, curetaje alveolar. No cambió. ¿No? ¿No cambió? Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Curetaje alveolar. Sí. Bueno, ya una vez hecho la extracción, ya sea del diente que ustedes quieran, se trata de retirar con la cucharilla de Lucas generalmente los restos de hematomas, de restos de dientes, restos de cortical ósea, de tejido, de granulomas, de algún quiste. Como ven ahí, ese diente que se va a extraer, pues obviamente tiene una respuesta apical importante, que si ustedes dejan algo, se les va a complicar la cicatrización de la herida y se les va a poder un quiste, por decir apical, que fuese ese un quiste apical, se le puede convertir en un quiste residual o un tumor. Entonces tenemos que limpiar, curetear perfectamente el alveolo, obviamente para retirar todo lo que haya quedado de restos de tejido o de un tejido patológico a nivel del ápice dentario. Igual se hace a nivel de los tejidos blandos para retirar cualquier resto de tejido que haya quedado por ahí, y que nos impida la buena cicatrización del proceso alveolar. Después, obviamente, para ayudar a disminuir el sangrado, muchas veces las corticales óseas quedan parcialmente fracturadas, puede suceder, y obviamente va a ser más sangrado. Entonces, con una gasita, hacer una compresión alveolar para obviamente tratar de disminuir ese sangrado y obviamente reducir ese hueso dilatado que dilatamos al momento de hacer la luxación dental. Entonces es necesario hacer una compresión alveolar posterior a la exodoncia. Y luego obviamente si hay muchas veces al meter el elevador, al meter el force, mordemos parte del tejido, queda algún tejido por ahí lacerado o esfacelado o dañado, entonces tenemos que empezar a retirar todo ese tejido que va a quedar o que nos puede provocar alteraciones en la cicatrización, en que hay una buena cicatrización, y obviamente ya sea haciendo plastía con el bisturí, con una tijera de iris, o quitar todas esas zonas, como ven ahí en el paciente, que se fueran a hacer la extracción de esos dientes ahí que están sobrepuestos, que están en mala oclusión, en mal posición, pues todo ese tejido que está inflamado, pues obviamente retirarlo y hacer un buen cierre para que obviamente disminuya el problema de una mala cicatrización y obviamente no haya hemorragia de esos tejidos inflamados, ¿no? Y después, pues obviamente si hay espículas óseas o fragmentos de hueso debilitados, pues tenemos con la lima, generalmente con la lima para hueso o con alguna fresita
hacer el remodelado o una alveoloplastía, o sea, del hueso, si ese hueso realmente está en malas condiciones para soportar una prótesis. Acuérdense que el hueso, obviamente, que haya picos, que haya zonas irregulares, pues obviamente nos va a traer como consecuencia que el paciente, cuando usted le coloque la prótesis, o al paciente, aunque no le coloquen, simple y sencillamente al pasarse la lengua o el labio, le va a doler esa espícula ósea. Entonces tenemos que hacer un remodelado del hueso, ya sea con nuestra lima para hueso o con nuestras fresas quirúrgicas. Y obviamente, pues, hacer la hemostasia, que es que el paciente, acuérdense que aunque sea una extracción sin colgajo, pues va a sangrar el alveolo, y obviamente la presión puede ser 20, 30 minutos. Se dice al paciente que en 1 hora, 2 horas, a más tardar, unos sangran más, otros menos, pues realmente no debe haber ningún problema, obviamente, para que deje de sangrar el paciente si hicimos una exodoncia sin problema. Acuérdense que la hemorragia, pues obviamente cuando ya hay sangrado importante, pues ya tenemos que usar cera para hueso, satín hemostático, gelfuan, el pectobismol, ¿sí? Usar vitamina K, dicinón, o sea, hay muchas cosas que nos van a ayudar a controlar o suturar los tejidos, nos pueden ayudar a controlar sangrados importantes, ¿no?, del paciente. Y obviamente, pues ya saben que las instrucciones posoperatorias, que debe ser el autocuidado del paciente, el no comer cosas duras, el no comer grasas irritantes, no comer nada caliente de inicio para que no se inflame tanto, sobre todo si fue una exodoncia compleja. Si no, pues no es tanto problema, ¿sale? Son el mantener la gasita mordiendo y obviamente con sus manos limpias cambiárselas, si es necesario cambiar esa gasa, obviamente para que el paciente tenga una buena recuperación en las instrucciones postoperatorias. Si no se da la hemorragia, pues ya quedamos que hay que anestesiar la zona, curetaje del alveolo para retirar un coágulo que quedó falso o inoperante. Ya le dije que aquí el pectobismol ayuda mucho, el agua oxigenada ayuda mucho en este caso. Buscar obviamente el punto concreto de sangrado y tratarlo con sutura, cera para hueso, satín, hemostático, esponja hemostática, suturar en 8 en U, en cruz, nos puede ayudar, y obviamente la compresión, y obviamente pues valorar a nuestro paciente. Generalmente nuestro paciente en una exodoncia no se debe ir inmediatamente, hay que dejarlo unos minutitos, 20, 30 minutos en el consultorio sentado en la sala de espera, a ver que no haya sangrado importante y para que se pueda retirar sin problema, porque si no después le va a estar a usted molestando al paciente, obviamente, de que le está sangrando y toda la cosa, y a lo mejor ya están durmiendo ustedes, ya están en su casa y bueno, empiezan los problemas obviamente de el contacto obviamente con el paciente, ¿no? Los pacientes fumadores pues igual deben de fumar por lo menos una semana antes y una semana después. La presión negativa, obviamente, como succionar con popote, hacer ejercicio, jalar aire, pues obviamente debe estar contraindicada en el paciente. Eso destruye los coágulos y los hace coágulos falsos y el paciente va a estar sangrando continuamente. Tener cuidado en los diabéticos, porque los diabéticos tienen muy fácilmente la destrucción del coágulo. Muchas veces un paciente diabético les puede hablar 2 o 3 días después: oiga, doctor, estoy sangrando. Oiga, pero si la exodoncia fue hace 2 o 3 días, pues sí, pero los pacientes diabéticos tienen el factor fibrinolítico alterado y eso puede provocar sangrados a días después, horas después de que ya el paciente había dejado de sangrar. Obviamente, el paciente no debe hacer esfuerzo, no debe andar en el sol. Ya sabes, todos son puntos importantes, ¿no? ¿Qué puede haber complicaciones? Pues la equimosis, ya sabemos que es un trauma en los tejidos. Si no hicieron cirugía compleja, pues es trauma. El paciente pues sangró unos capilares por ahí. Obviamente esto puede conllevar a una infección, por eso hay que dar antibióticos. Hay por ahí literatura que dice, yo respeto la literatura que dice que una extracción sin hacer colgajo ni ostectomía, pues no se da antibiótico. Pues yo soy del concepto que sí. Respeto lo que opinan y lo que dicen unos artículos, pero realmente si estamos violentando la estructura anatómica de un paciente o su estructura,
obviamente pues requiere protección. Pero bueno, eso ya quedará a ustedes a criterio y experiencia de ustedes al paciente. Una equimosis, pues el sangrado, obviamente, postcapilar que hay en esas extracciones, y bueno, se va a quitar, le vamos a dar dicinón, le vamos a dar vitamina K, y obviamente, pues el paciente va a mejorar. Pero aquí el problema es que esa sangre puede impedir la circulación en los tejidos y provocar procesos infecciosos. Entonces, bueno, es una complicación que podemos tener, que pues hay que dar antibióticos y drenar si es necesario. El edema, pues la mayoría resultan de un trauma, la inflamación de una exodoncia simple no debe existir. La exodoncia compleja sí va a haber inflamación fisiológica, que es normal. Si el paciente le hicieron una exodoncia simple, una exodoncia sin colgajo, sin ostectomía, el paciente no se debe de inflamar. Y obviamente si hay inflamación, pues obviamente hubo trauma, y pues obviamente pues debemos manejar antiinflamatorios, analgésicos, y si es posible antibióticos, porque una inflamación pues también puede llevar a la infección. Y eso se va a presentar 24, 72 horas después del proceso, ¿no? Y generalmente está unido o va junto de un evento traumático, o sea que fue un trauma de los tejidos, demasiada la exodoncia que hicieron. Ya le dije, una exodoncia de un diente que en 20, 30 minutos que empezaron la luxación no afloja, no se mueve. Importante que ustedes tomen la decisión de una exodoncia compleja, que ya vamos a ver con Vladimir cuál es la exodoncia compleja, ¿no? Una vez finalizado el procedimiento, ya acuérdense que hielito, digo, yo realmente se lo doy a todos los pacientes de exodoncia. El hielo obviamente va a disminuir la inflamación, se coloca 10 minutitos a intervalos de 1 hora, 2 horas el primer día, y obviamente no debe prolongar más de 48 horas. Yo generalmente no lo dejo tanto tiempo, yo nada más lo dejo el primer día. O sea, el paciente se fue a mi consultorio, le digo antes que se vaya a dormir, vino en la mañana, vino en la tarde, al mediodía, a la hora que ha venido, a la hora que esté en su casa, la terapia con hielo, 10 minutitos a intervalos en la zona operada, y obviamente le digo que a intervalos de 1 o 2 horas, y que cuando se vaya a dormir ya retire por completo el uso del hielo. Y obviamente al tercer día calor húmedo, yo nunca lo uso, así dice la literatura, para mejorar la inflamación. Yo creo que esto ya en exodoncia compleja es más útil. Yo ni exodoncia compleja ni exodoncia simple o en cirugía utilizo el calor húmedo, pero bueno, eso dice la literatura, y bueno, yo le pongo lo que dicen los libros, pero yo realmente en mi experiencia solamente frío y suficiente el primer día en mis pacientes de cirugía, ¿no? La dieta obviamente debe ser libre de calorías, sobre todo grasa animal, no caliente, obviamente ingesta de líquidos, jugos, leche o agüita, pues es lo más común, que no sean cosas irritantes. Las primeras 12 horas, generalmente yo lo dejo, la dieta de estos pacientes, que no coman cosas duras, no coman cosas grasosas, no coman grasa vegetal, nada que les lastime o duro, por lo menos la primera semana mientras yo lo veo, ¿sí? Y obviamente se le pide al paciente también, si fue una exodoncia compleja sobre todo, que use que la nieve de limón de agua, que obviamente la puede usar por 2 o 3 días, ya que no sangre, porque si hay sangrado en las primeras horas y se lo come la nieve de limón de agua, se le pega la sangre a la nieve y le va a dar vómito. Eso es lo que puede pasar. Por eso debe estar el paciente ya sin sangrado, obviamente, para que no tenga vómito. Y puede hacer nieve de limón de agua, que la va a ayudar como astringente, la va a ayudar también como frío para la parte interna, y obviamente que haya una vasoconstricción y ya no haya sangrado en los pacientes en la dieta con frío. Y pues le decimos a los pacientes, oye, ¿me puedo lavar los dientes? Pues sí, se puede lavar los dientes con un cepillo blando suave, y obviamente generalmente se dice que evitando el área intervenida. Yo hay veces, si el paciente usa un cepillo oral B de cerdas planas y no le lastima, yo le digo que se lo puede pasar por la zona. Si no, una gasita embebida en clorexidina al 0.12%,
se lava su herida, se limpia su herida y obviamente con eso va a ayudar a tener una antisepsia correcta de la boca, ¿no? Y él dice que debe evitar los dientes adyacentes. Yo no le veo en exodoncia compleja ningún problema en lavarse los dientes, ¿no? Sean adyacentes o no sean adyacentes. Realmente la literatura sí lo dice, pero realmente yo nunca he encontrado ninguna complicación y créanme que he hecho muchísimas extracciones tanto en mi vida profesional como en mi vida escolar, pues con ustedes, y realmente no hay ningún problema. Pero bueno, si ustedes le quieren dar esa indicación está bien, nada más y mantener una buena higiene con clorhexidina y lavarse sus demás dientes de la misma manera correcta de los pacientes. Y bueno, pues ya saben que tienen que dar analgésicos, antiinflamatorios, que creo que eso ya en Exodoncia y Pharma lo vieron, para que obviamente el paciente no tenga dolor. Generalmente el paciente en una exodoncia simple, el dolor no debe existir. Generalmente el paciente toma un analgésico un día, pasando la anestesia, que hay una repolarización del nervio, obviamente anestesiado y le va a doler. De ahí en fuera no tiene que tener ningún problema el paciente tomando su analgésico y su antiinflamatorio. Obviamente, si el dolor es muy severo, bueno, pues ya, obviamente tenemos que revisar al paciente y dar analgésicos opiáceos o combinación de analgésicos y obviamente ayudarlo a que mejore el efecto del dolor. Creo que esto ya lo vieron en exodoncia y farmacología. Y bueno, es una clase obviamente muy bonita. El aprender a hacer mi primer exodoncia para mí fue algo muy grato, pero obviamente siempre va a haber obstáculos, siempre va a ser complicaciones. Permite, ¿dónde encuentro el niño? Él lo mandé con un café. Ah, ok. Es que mío. ¿Al Starbucks? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vamos a dejar con el puño? Ah, es que lo puedes agarrar. Me pediste mal. Perdón. Qué bueno que viniste. Ya hizo el examen el choreño, pero se me mandó con café y todo subirlo ahorita. Bueno, le decía, en la exodoncia pues siempre va a haber complicaciones, va a haber situaciones difíciles, hay exodoncias que se complican, créemelo. El que muchas veces se ríe la gente, ay, saca dientes, bueno, ya quisiera que se sentaran a sacar un diente, van a ver lo complicado que es y le darían el valor que tiene, ¿sí? Por eso dice, la vida le pondrá obstáculos, pero los límites los van a poner ustedes. Recuerden que donde haya complicación, ahí hay oportunidad. O sea, véanlo siempre así. En las complicaciones vamos a tener obviamente algo muy importante que buscar soluciones, ¿no? Y salimos de nuestra zona de confort y eso obviamente pues nos permite de una manera o de otra aprender más, ¿no? Seguir aprendiendo más en esto de la exodoncia. Ok, entonces terminamos la clase. No sé si alguno tenga alguna pregunta, quiere hacer algún aporte. Yo sí tengo una duda, doc. Dime, Evelyn. Mencionó que independientemente del tipo de extracción que sea, se va, o bueno, al menos usted sí receta antibiótico. En este caso sería amoxicilina con ácido clavulánico. Mira, el antibiótico los antibióticos no son receta de cocina. Tú tienes que evaluar a tu paciente. Obviamente, ya en la literatura existe, Evelyn, que la penicilina sigue siendo la número 1 en las cuestiones, obviamente, de cirugía o extracciones dentales. La número 1 pues sigue siendo la amoxicilina. Sigue siendo número 1, ¿por qué? Porque es un buen bactericida, actúa a nivel de los microorganismos propios de la boca y tiene una buena estabilidad en el pH gástrico. La ampicilina es buena, la ampicilina, pero es muy inestable en el pH gástrico. Entonces, la amoxicilina. Con clavulato yo te diría que lo dejaras, que es para anaerobios, para combatir anaerobios, lo dejaras cuando haces exodoncia complicada, ¿no? Que sea una exodoncia muy traumática, una boca muy aséptica, ¿sale? Lo podrías utilizar.
¿no? Realmente con la amoxicilina solita en una inyección simple, listo. Ahora, tienes que ver tu paciente. Acuérdate que los pacientes también son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes su situación, si son alérgicos, si no son alérgicos, ¿sí? Si les ha resultado a algunos que dicen, no, a mí yo tomé amoxicilina y no me hizo nada. Entonces tienes que valorar muchas cosas desde ese punto de vista. Pero la línea, obviamente, la línea de uso de antibióticos así, escrito en la literatura, sin que antes tú valores tu procedimiento, tu riesgo de tu paciente y valores obviamente la complicación o no complicación del tratamiento, la penicilina sigue siendo la número uno, las reinas, ¿sí? de la odontología. O sea, siguen siendo las número uno. Pero tú puedes tener también macrólidos, puedes tener quinolonas, ¿sí? Es más, actualmente en las infecciones odontológicas, pero ya habiendo infecciones, ¿sí? Se está usando mucho las quinolonas de cuarta generación y están siendo excelentes para infecciones complejas en pacientes alérgicos a la penicilina. O sea, ¿qué quiero entender? Que tú tienes que usar lo básico, lo elemental que te dice la literatura antes, ¿sale? Para que ya cuando si se te complica el paciente, a lo mejor no cede la infección con una amoxicilina, te puedes ir a la clínica, te puedes ir a las quinolonas, ¿sí? O sea, no agotar tus recursos en la primera opción, pero vuelvo a repetir, la línea dice claramente que el número uno de la reina de la odontología sigue siendo las penicilinas. Si las penicilinas se han hecho resistentes a los microorganismos, es por el mal uso que hemos tenido de las penicilinas durante toda la vida. Y por eso ya está la cefalosporina de cuarta, la quinolona de cuarta, porque ya hay microorganismos que se han hecho resistentes por el mal uso del medicamento. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero son muchos conceptos que tienes que valorar antes de decidir si le vas a mandar. Generalmente no hay problema, es un medicamento muy noble, es más, hasta en las embarazadas se indica, pero obviamente tenemos que valorar muchas situaciones, ¿no? ¿Sí, Evelyn? Ok, doc, gracias. Ok, ¿alguien más? Yo, doctor. ¿Quién? No, Elisa García Martínez. Ah, Elisa, dime. Hace un rato comentaba de usted, bueno, no me acuerdo si fue usted o fue otro doctor que comentaba que con una gasa con Pepto-Bismol se le tenía el sangrado o algo, me parece. Sí, mira, el Pepto-Bismol, si tú lo ves, dirás, bueno, se usa para la diarrea y para problemas gastrointestinales, ¿no? Pero el Pepto-Bismol tiene algo que se llama bisulfato de bismuto. Ese componente tiene una gran característica, por eso a las úlceras estomacales le ayuda mucho el Pepto-Bismol, el sangrado de las úlceras estomacales, porque tiene algo que se llama, que ese sulfato de bismuto ayuda muchísimo en el factor 13 de Hagemann. Es más, ya hay estudios hechos por el doctor Lisiaga, que es su hijo, que es hijo del doctor Carlos Lisiaga Maxilo, que es de aquí del Juárez, jubilado. Él está, creo que en Campeche, que ha hecho estudios de sangraditos de la encía y del alveolo importantes después de cirugía de terceros molares, y el bisulfito de bismuto activa el factor 13 de Hagemann y ayuda a la cicatrización, o sea, a la coagulación. Entonces, mejora la coagulación, ¿sale? Por eso es muy útil. Es igual como, digamos, esa tiene esa gran ventaja. El agua oxigenada, te ayuda también porque el oxígeno libera partículas que rompen los coágulos falsos y dejan que los capilares cicatricen. Una de las causas más comunes de los sangrados postoperatorios son los coágulos falsos. Cuando hacen mucho trauma, o sea que mucha fuerza, mucha destrucción de tejido, los vasitos se dañan, se inflaman y hacen coágulos que se rompen muy fácilmente, continuamente. Entonces, el agua oxigenada es un astringente que libera, o sea, limpia esos vasos y hace que esos vasos cicatricen de una forma más sana, o sea, cicatricen bien. Pero el Pepto-Bismol tiene la ventaja de activar el factor 13 de Hagemann y mejora la coagulación sanguínea. ¿Sí, Melissa? Sí, doctor, muchas gracias. Además, búscalo, hay un artículo en la ADM
Busca eso, Pecto-Bismol útil en sangrado dental, algo así, no sé, no me acuerdo cómo lo busqué, porque sí hay un artículo también en el ADM sobre el Pecto-Bismol. Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, espero que quede claro. Vamos a su examen. Si saben que tienen 1 hora, son 3:20, a las 4:20. ¿Sale? Ya no vayan a salir que no lo pueden subir. Ya creo que la experiencia anterior ya la tienen, ¿no? Que me subieron 2 días después o 5 días después. O sea, no se vale ya, ¿no? O sea que ya lo pueden subir. Tienen 1 hora, 3:20. Ahorita se va a subir su examen y a las 4:20 lo tienen que subir. Aquí va a aparecer la cara del doctor Carlos Choreño mientras veo a una pacientita que pues es mi hija, tengo que verla a ver qué chingado tiene. Y Carlos Choreño va a estar aquí, que es un egresado, es igual dentista, egresado del Poli con ustedes, es mi asistente aquí, mi asistente estrella, me ayuda en todo aquí, hasta el chofer me ayuda porque a mí no me gusta manejar, me da flojera, pero bueno, él me ayuda muy bien, y más ahorita fue hábil porque hubo un accidente en el circuito mexiquense y la mecha. No, yo si me meto ahí me caigo en el pozo ese donde se pasó él ahí, de un hoyo que había ahí, una cuneta para poder liberar el accidente que hubo en el circuito mexiquense, porque estoy ahorita aquí en la Ciudad de México, vine a dar consulta aquí a Lindavista, en otro consultorio que tengo en Lindavista, y obviamente pues fue bueno tenerlo de chofer porque pudimos salir rápido, si no ya no hubiera yo llegado. El accidente fue en ese momentito que íbamos pasando nosotros, fue el accidente quizá unos minutos antes de un tráiler, no sé si impactó contra la rampa, no sé qué pasó. Entra otro tráiler, según me dice Chorillo, porque como él venía manejando de ese lado donde pasó, pues lo vio. Bueno, él le va a subir el examen, es 1 hora, 3:20, 4:20, debe estar arriba, y espero que respeten ya los tiempos. Sus tareas ya las estoy revisando, y yo creo que mañana ya tienen su calificación para poderla subir, y ya pues nos veríamos en 15 días para que obviamente ya nuestro gran amigo Vladimir nos dé la clase maestra ese día. ¿Sale? ¿Vladimir? Sí, aquí estoy. Ok, sale, vale. Muy bien. Bueno, el doctor Choreño le va a subir el examen para que lo puedan abrir. Sí. Bueno, ahí en el estetoscopio. Bueno, ya se fue. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Vamos a subirles el examen, ¿vale? Me parece que está en Classroom, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. O sea, no, Bueno. y no me hacía, o sea, no me sonaba cuando comía, pero ahorita No, nada más suena y Bueno, como ya les dijo el doctor, va a ser igual que el otro. Abran el link y ya empiezan a contestar, ¿de acuerdo? Trata obviamente de no el orden, ¿sabes? Si puedes, ahorita obviamente te vas a acostar, si puedes, entonces a ver si ya lo pueden abrir, por favor. Te voy a hacer un guarda. Pues guarda si está mientras, Ok, correcto. Entonces, pues ya saben, creo que sería todo de mi parte. No sé si ahorita el doctor vaya a venir a revisarlos. De todos modos, me quedo aquí, ¿vale? No comer cosas muy duras, dieta blanda, tu fomento así, cada tercer día, hoy lo haces, en casa 2 días, otro lo haces así, ¿sale? Pero no, vas a bailar, entonces,
Hay manera que lo soportes, que no te quemes. Aquí es como una talla así. Ajá, como una vena. Una parte así, como los boxeadores. Y te esperas, obviamente, te vuelves a poner. Ya que se salió, te retiras, te duermes y ya no sale ninguna azul. Y lo importante, no los saturas, no torturas antes. Vas a tener una lanza, aunque sí. Un dedo de grandes. Y nada de chicle. No masticar chicle. Nada de meter el pasador a la boca. Porque si el que te capturan el. Entonces, ver eso, la ferra si te va a bajar ese problema.
Perdón, queda un minuto de este tiempo y nos volvemos a enlazar al último tiempo de lo que apartó en Zoom la jefa. ¿Sale? Puta que se salgan, puta que salga ya este Zoom. Superior. Como sí, abrir y ganas de vomitar las sábanas.